El reino de Dios. El reino de Dios es el título de esta clase, de esta reunión, es el tema a tratar. Y será, sin duda alguna, el tema central del ministerio de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese va a ser su mensaje central, va a ser su mensaje vital. Incluso algunos autores dirían que va a ser la obsesión de Jesús. ¿Por qué ¿Por qué se afirma eso? ¿Por qué se dice eso? Porque va a ser el punto medular, va a ser lo que Jesús más va a tratar de comunicar a través de sus palabras, a través de su mensaje. Lo va a repetir constantemente, lo va a tratar constantemente. No va a ser un tema que Jesús ocupe una de sus reuniones, una de sus encuentros con sus discípulos, sino que va a aparecer en reiteradas ocasiones, de diferentes maneras y expresado en diferentes eventos, expresado en em, de diferentes maneras, a través también de las parábolas y de a través también de su predicación. Así que comencemos. El anuncio del reino de Dios es el tema central de la vida y mensaje de Jesús. Es sin duda la parte medular de su ministerio. Por lo tanto, podemos afirmar algo, y es que desconocer el mensaje del reino de Dios es desconocer a Jesús mismo. No sé si ustedes recuerdan este caso, ¿verdad? Que se presentó en nuestro país acerca de la restauración de esta pintura, ¿verdad? Hay historias ahí cruzadas, hay versiones distintas de este episodio, pero quiero quedarme solamente con, este, con esta imagen que en sí misma pues no es tan agradable, pero eso es lo que muchas veces ocurre cuando nosotros pues nos alejamos un tanto. Yo creo que a veces hasta mucho del mensaje de Jesús. Está la imagen original, ¿verdad? Está el cuadro original a la izquierda. Y como les decía, no voy a opinar acerca del trabajo, solamente la imagen representativa, ¿verdad? A la izquierda está la imagen original y muchas veces lo que nosotros terminamos teniendo acerca de Jesús es la imagen de la derecha, ¿verdad? Repito, no voy a juzgar el proceso ni la historia, solamente me quedo con la imagen ilustrativa. Y eso es lo que ocurre muchas veces cuando no nos acercamos al Jesús de la historia o cuando no nos acercamos siquiera también en un trabajo honesto a los evangelios. ¿Y qué ocurre? Muchas veces se reduce el tema del reino de Dios a una especie de concepto que tiene que ver solamente con el aspecto espiritual, con el aspecto de la paz mental, con el aspecto de la salud interior, que todos estos temas son importantes, todos estos temas tienen su lugar en la fe y en la vida nuestra, pero reducir el reino de Dios a un tema de paz mental o de realidad espiritual es perder por completo el objetivo del mensaje de Jesús. Nuevamente la imagen anterior, ¿verdad? Reducirlo solamente a un aspecto de paz mental o de salud emocional, el reino de Dios, es quedarnos con la imagen de la derecha, ¿no? Y nos alejamos por completo de el cuadro original. Eso es lo que ocurre. Entonces, em, vamos a hacer el intento, vamos a buscar en primera instancia cuál era la expectativa o cuáles eran
en cuanto al aspecto histórico y social, lo que el mundo de Jesús entendía por reino de Dios, y después nos vamos a acercar también a la búsqueda de qué es lo que Jesús pensaba acerca del reino. Como bibliografía, porque em, siempre, pues, tengo, y me gusta mucho compartir esta parte, Cristian ya me lo hizo resaltar la vez anterior. eh, el libro o la bibliografía recomendada es este libro, se llama, no aparece por el blur, pero se llama Las palabras más importantes de Jesús, de Gerard Lofkin. Y su introducción es buenísima, es bellísima para este tema. Y esa va a ser la bibliografía a emplear. Las palabras más importantes de Jesús, precisamente porque en su primer sección de este libro habla acerca de los dichos de Jesús que provienen de la fuente Q acerca del reino de Dios. Muy bien, así que comencemos. El vocablo reino de Dios, la palabra reino de Dios, en el griego, lo que vamos a encontrar es esta frase. Y quiero hacer la diferencia, ¿verdad? Quiero que notemos la diferencia. Esta es la frase que encontramos en los evangelios. Basileia tuteon es la frase en griego que vamos a encontrar en los evangelios. Y reino va a ser esta palabra, basileia, que la encontramos aquí a la izquierda. Así es como lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento escrito, basileia. Sin embargo, Jesús, aunque es probable que haya conocido algo de griego por la cultura de su tiempo, como veíamos en la clase con Cristian, eh, el vocablo, la lengua materna, la lengua del pueblo que se utilizaba era arameo. El arameo era la lengua que se utilizaba en los tiempos de Jesús. Y Jesús probablemente, yo obviamente no soy experto en esto, pero es Malkuta di Elaha. Ese es el término reino de Dios en arameo. Y una de las propuestas que se hace para el significado de estos dos términos, o de este término en especial, que es Basileia, es el imperio de Dios. ¿Y por qué va a ser una de las interpretaciones que los autores van a retomar acerca de este término, de este vocablo? Es porque claramente el emplear el término imperio sería una manera de contrastar el reino de Dios con el imperio romano. Esa es una de las interpretaciones y una de las maneras en que se enfoca este término. Y es correcta, es adecuada, porque en primera instancia debo decir que el reino de Dios tiene un carácter político. Y lo tengo que repetir, el reino de Dios tiene un carácter político. Por eso les decía que reducir solamente el reino de Dios a una especie de paz mental no tiene la carga, no tiene el significado que de por sí la palabra en sí misma adquiere. Tiene un carácter político porque se opone directamente contra el gobierno de su época, que es el Imperio Romano. Así que esa sería una de las primeras, de los primeros acercamientos que tenemos al término desde su vocablo. En Jesús, Basileia Tuteu significa originalmente un acontecimiento dinámico y solo secundariamente un reino. Por esta razón, hablaremos con mucha más frecuencia del reinado de Dios que del reino de Dios. Esa va a ser una de las propuestas que Gerard Lofkin va a hacer, no solamente él, sino otros autores,
y es que hablemos del reinado de Dios. ¿Y por qué hace esta diferencia? Porque reino también se quedaría solamente con un aspecto político. Y no podemos limitar el mensaje de Jesús a solamente un aspecto político. Nuevamente, reducir el reino de Dios a solamente un aspecto es quedarnos con una parte eh, corta de lo que Jesús habló. Porque en este caso, lo que nos propone el autor es que el reinado de Dios es un acontecimiento dinámico, está sucediendo, está ocurriendo. Por lo tanto, no es algo que se haya quedado en el pasado o que vaya a ocurrir en el futuro, sino que está ocurriendo. Por lo tanto, hablamos de un reinado constante de Dios. Esta es otra de las propuestas que se hacen acerca del significado de reino de Dios. Por su parte, Mateo no va a emplear el término Basileia Touteu, sino que Mateo va a hablar del reino de los cielos en lugar de reino de Dios. Cuando Jesús presenta las parábolas en los otros evangelios, va a decir el reino de los cielos es semejante a. Cuando Mateo presenta las parábolas, va a decir el reino de los cielos. Incluso en las bienaventuranzas no vamos a encontrar el reino de Dios como término, sino vamos a encontrar el reino de los cielos, porque de tales es el reino de los cielos. Y el motivo es porque si ustedes recordarán en la clase que tuvimos con Cristian, la comunidad a la cual va referida el Evangelio de Mateo es una comunidad de corte judío. Y los judíos, desde hace muchos siglos, habían reservado la pronunciación de las 4 letras que componen el nombre de Dios, la habían eliminado de su uso y todas las maneras o todas las formas de referirse a Dios eran eufemismos, es decir, una manera más, eh, una manera indirecta, una manera eh, que no fuera tan, tan chocante, ¿no? Con este propósito de cuidar la pronunciación del nombre de Dios. Y pues hasta hoy en día los especialistas no tienen con claridad cuál era la pronunciación más adecuada acerca del nombre de Dios. Jehová y Yahvé ya han sido descartados. Hay otras propuestas acerca, por ejemplo, de las terminaciones de los nombres de los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, y ahí hay alguna propuesta, ¿verdad?, acerca de cómo se debería pronunciar el nombre de Dios. Sin embargo, Mateo, para evitar conflictos por su pensamiento, él no va a decir Dios, sino va a emplear el término cielo, ¿verdad? Entonces, el reino de los cielos es el reino de Dios, pero él está haciendo esta acepción porque él es judío, o mejor dicho, la comunidad de Mateo es judía. Lo que vamos a notar es que en el demás corpus, en el demás grupo de textos del Nuevo Testamento, sobre todo con lo que son las cartas de Pablo, las cartas deuteropaulinas y las cartas apostolares, el término reino de Dios va a pertenecer a un segundo plano, va casi a desaparecer. En Pablo solamente se encuentra en casos aislados y en las demás cartas, en las demás epístolas, está prácticamente ausente. Lo mismo puede decirse del Evangelio de Juan y también de los padres apostólicos. Y como vimos en la lección de Juan, la comunidad juanina va a ser muy diferente, muy, muy diferente. Y constantemente en esta sesión también vamos a ver esas diferencias, porque en este caso, por ejemplo, Juan casi prácticamente no lo va a utilizar. No va a utilizar el término reino de Dios. Solamente un escrito que data del 150, que se conoce como el Pastor de Hermas, va a ser la excepción, ya que este escrito cristiano retoma repetidamente la fórmula entrar en el reino de Dios. Eso va a ser el uso del Pastor de Hermas.
No va a ser diferente en la literatura judía primitiva. El término reino de Dios es conocido, apareciendo sobre todo en las oraciones. ¿Se acuerdan cómo comienza la oración del Padre Nuestro? ¿Alguien la puede repetir? ¿Alguien se acuerda cómo comienza el Padre Nuestro? Es una oración, y es una oración judía. ¿Cómo comienza? ¿Alguien la recita? Padre nuestro que estás en los cielos, Ajá. Sí, sí, continúa, continúa. santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, así como también en la tierra. Muchas gracias. Venga tu reino. Esa va a ser la imploración, va a ser el ruego. Venga tu reino. Así que Jesús está empleando una fórmula que era común de su época y no va a aparecer de entonces tanto en los textos judíos, sino van a aparecer más en las oraciones judías. Pero todo esto va a ser relativamente poco si lo comparamos con la aparición del término reino de Dios en los evangelios sinópticos. Miren en esta tabla la diferencia. Noten cómo voy a ir en sentido contrario, porque así se nota más. Vean cómo en la última columna, que son la carta a los hebreos, Santiago, Pedro, Juan, Judas y el Apocalipsis, entre todos estos libros, solamente el término reino de Dios va a aparecer una vez. Solo una vez. Esto es, esto es importante. En la columna central, entre Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón, solamente van a aparecer 3 veces. Y aquí vamos a empezar desde Hechos. En Hechos, el término reino de Dios solamente va a aparecer 6 veces, en Romanos una vez, en Corintios 4 veces y en Gálatas una vez. En el Evangelio de Juan, el término reino de Dios solamente va a aparecer 2 veces. Y si mal no recuerdo, creo que está en la conversación de Jesús con Nicodemo. Solamente allí. No va a aparecer más. Contrario a lo que ocurre en los evangelios sinópticos. Y esa es la parte de nuestro curso, ¿verdad? Es lo que nos trae aquí. Y vean cómo Mateo y Lucas casi van a coincidir en, en el uso del término reino de Dios. 37 y 32 veces. Ustedes recordarán que tuvimos una clase donde hablábamos de que el primer evangelio es el evangelio de Marcos, ¿verdad? Por muchas características que dimos. Y el evangelio de Marcos va a ser la base por medio del cual Mateo y Lucas van a escribir sus evangelios en cuanto a los hechos de la vida de Jesús. Pero en cuanto a las palabras de Jesús, Mateo y Lucas van a utilizar otro documento que es el documento Q. Y en el documento Q vamos a encontrar las parábolas de Jesús. Así que son allí donde está la diferencia. Es por eso que Marcos tiene solamente 14 menciones y Mateo y Lucas se van a disparar hasta 37, 32. Marcos va a aparecer en los milagros de Jesús en su primera etapa, antes del capítulo 8. Y Mateo y Lucas, como les decía, la frase reino de Dios se va a exponenciar cuando aparecen las parábolas de Jesús. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, en todas estas dos columnas, el término reino de Dios no va a estar presente en la central y en la derecha. Y si se dan cuenta, están los textos prácticamente ordenados.
en cuanto a su disposición en el Nuevo Testamento. Lo que nos da a entender de que, como les decía, Marcos, el término reino de Dios va a aparecer en los milagros de Jesús previos a la confesión de Pedro. Y Mateo y Lucas los van a incluir en las parábolas de Jesús del documento Q. Así que esta particularidad mostraría que el término reino de Dios era central en la proclamación de Jesús, porque las parábolas son predicación de Jesús. Así que ese sería como el análisis que podríamos hacer del término en el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? ¿Sí quedó claro? ¿Sí notamos la diferencia? Sí, Muchas gracias. Entonces, ¿dónde van a ser o dónde va a ser que Jesús más, dónde Jesús más va a emplear el término reino de Dios? A ver, ¿alguien, por favor? Que me Mateo. confirme que quedó claro. Mateo. Mateo, ok. Pero ahora, comparando el material de Mateo, Lucas, con el de Marcos, ¿dónde va a ser donde más va a aparecer el término reino de Dios? ¿En qué espacios? ¿En qué elementos? Las parábolas. Muy bien, en las parábolas. Y Marcos, ¿dónde las va a tener localizadas? Dijimos que en los milagros de Jesús previos a la confesión de Pedro. Y ojo, voy a mencionarlo de una vez, van a aparecer mucho, tanto en Mateo, en Marcos y Lucas, cuando tienen que ver con los exorcismos. Y ahorita vamos a ir para allá, ¿ok? Así que ese es el trabajo que se tiene que hacer al estudiar este tipo de términos. Yo les invito, solamente en cuanto al reino de Dios, pero derivado a este estudio que estamos teniendo, les invito a que cuando hagamos o cuando se busque un tema en la Biblia, vean en qué libros están, en qué pasajes están, dónde no están, y vamos a ir descubriendo muchas cosas. Y en cuanto al reino de Dios, va a quedar claro que tanto en las parábolas como en los milagros de Jesús previos a la confesión de Pedro en Marcos, vamos a ver constantemente este término y cómo él lo aplica. Así que continuamos. Marcos 1:15, les decía. En Marcos 1:15, Jesús va a pronunciar la siguiente frase, el siguiente logión. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Por lo tanto, eso sería como un agregado, arrepentíos y crean en este evangelio, ¿no? Ese sería como la, la, el mensaje de Jesús. Ni bien comienza su ministerio, lo que Jesús va a afirmar es que con su llegada, el reino de Dios está cerca. ¿Cuál es el contenido de este anuncio? ¿Y qué clase de reinado de Dios anunció Jesús? Vamos a verlo. Y primero vamos a adentrarnos un poquito en la manera en que el pueblo de Israel entendió el reino de Dios. Las expectativas de salvación nunca están separadas de los contextos políticos. Esto es algo que tenemos que entender. Al tener el reino de Dios un significado político, tenemos que entender el medio político en el cual se desarrolla la historia de Israel y la historia de los evangelios. Eso ya lo vimos. En ese sentido, una parte importante de los judíos del primer siglo habría esperado un fin de la dominación romana y la restauración política de Israel. Esa es la esperanza, la expectativa que se tiene en aquel tiempo. Hay un libro, se pone muy bueno esto, hay un libro que es un libro apócrifo que se conoce como la Asunción de Moisés. Y quiero hacer una aclaración.
Eh, el uso de los libros apócrifos no es tanto para declararlos canónicos, sino para entender mejor cómo era el pensamiento de las comunidades judías del primer y segundo siglo, incluso antes de la aparición de Jesús. Pero esos libros pertenecen a esta época. Y este texto judío, que es cercano a la época de Jesús, tanto en lo temporal como en la geografía, muestra, por ejemplo, que en la primera mitad del siglo I, la expectativa del reino de Dios estaba viva, pero aquí aparece de una forma no militante. ¿Y a qué se hace término con no militante? Se hace término que no es un llamado a tomar las armas. Esto es raro. Se da, por lo tanto, el surgimiento de las comunidades apocalípticas. Y es que en la ascensión de Moisés 9, los piadosos, dice, esperan el reino de Dios en medio de un sufrimiento aceptado libremente y se retiran a una caverna. Recordarán que en una de las sesiones les comentaba que hubo una comunidad llamada los esenios que en torno a la época de Jesús decidieron, porque estaban en contra de la autoridad y de la situación que se vivía en el templo de Jerusalén, decidieron irse a vivir al desierto del Mar Muerto, en lo que se conoce como la región de Qumran. Y lo que ellos pensaban o lo que ellos tenían en mente es que Dios iba a destruir el templo de Jerusalén y que por lo tanto ellos se tenían que alejar a vivir hasta allá, que no está muy lejos, ¿verdad? Como vimos en los mapas geográficos, pero tenían que irse a vivir hasta esa zona para que cuando Dios destruyera el templo, ellos no se vieran afectados. Ese era el pensamiento de los esenios, porque ellos sentían que la corrupción que se vivía en el templo de Jerusalén era demasiada. Y dentro de estas comunidades, que no son solamente los esenios, se desarrolla un género literario que se conoce como apocalíptico. Y es que hace referencia precisamente a la similitud que estos textos tienen con el libro que encontramos en la Biblia, el Apocalipsis. Ellos no se denominaban apocalípticos, sino que es un término muy actual. ¿Y qué era lo que encontramos o qué es lo que encontramos en estos textos? En los textos apocalípticos, lo que encontramos es que Dios y las fuerzas del mal están combatiendo. Y como resultado de ese combate se generará el fin del mundo. Por lo tanto, ellos, como los esenios, se tienen que ir a vivir a regiones, perdón, alejadas para así evitar el conflicto y para poder librarse. Ese es el pensamiento apocalíptico. ¿Y qué otra cosa caracteriza a los apocalípticos? Los apocalípticos se caracterizan porque pensaban que el fin era inminente, que el fin ya estaba a las puertas. Entonces ellos iban a vivir de esa manera y por lo tanto estas comunidades estaban formadas en su mayoría por hombres célibes, porque decían, como el apóstol Pablo también lo dirá en la carta a los Corintios, que no se casen, que como ya el reino está cerca, el fin está cerca, entonces no tiene caso casarse. Es esa la interpretación que se debe dar a este pasaje del apóstol Pablo. Pablo también pensaba que Dios iba a manifestarse muy pronto en vida y por lo tanto no había por qué pelearse por el tema del matrimonio. Lo mejor era quedarse soltero. Eso es lo que pensaban a grandes rasgos. Estas comunidades, como les decía, vivían alejados, pero no tan apartados. Tenían que ir a comprar víveres, tenían que ir a comprar recursos a las ciudades cercanas, y entonces iban y venían, pero tenían allí ya todo un centro. Se ha encontrado en Qumran lo que son incluso lavatorios, se han encontrado casas, se han encontrado oficinas, por así decirlo, porque es una manera de interpretarlo, ¿no? De los arqueólogos, porque ahí tenían
sus espacios donde leían y donde escribían. Entonces, eran espacios de dos niveles. En la parte de abajo se leía, en la parte de arriba se producían los libros. Entonces, ese es el ambiente de las comunidades apocalípticas, que como dice el texto de la ascensión de Moisés, eh, esas personas se habían ido a retirarse a vivir a cavernas, pero realmente con el tiempo, como pues el fin no llegaba, empezaron a construir algunos espacios para vivir. Esa es la vida de los apocalípticos del siglo primero. Tanto los poderes extranjeros, decían los apocalípticos, como los locales, que son el templo, el Sanedrín, eran mirados con ojos críticos. Y en muchos casos, esa experiencia dramática es el caldo de cultivo para las ideas apocalípticas. Las condiciones históricas presentes se explican como una contraposición cósmica entre Dios y el mal. Y pongo el mal porque va a depender del escrito apocalíptico. Algunos apocalípticos van a hablar de Satanás, otros van a hablar de Belial, otros van a ocupar a Leviatán, que aparece en el libro de Job. Y les digo, esto es todo, como bien dice aquí, es un caldo de cultivo, es son muchas ideas que entiendo que nosotros desconocemos, pero les estoy intentando pintar el panorama de lo que había en tiempos de Jesús. Esa era la idea que estas personas tenían acerca de la venida del reino. Y por lo tanto, los poderes extranjeros estaban aliados a Satanás, estaban aliados a Belial, estaban aliados a Leviatán, y por lo tanto Dios tenía que destruirlos, ¿no? Ese era el pensamiento de la época. Otro aspecto importante que se da en este contexto es que se esperaba, e incluso yo sé que ustedes, muchos de ustedes conocen a grupos que afirman que antes de que venga el fin, y espero no ser hiriente con esta frase, porque como les digo, es algo que no es solamente de ahorita, ya estaba presente desde el tiempo de Jesús. Antes de que viniera el fin, tenían que reunirse las 12 tribus de Israel. Incluso hoy en día, muchos grupos afirman que antes de que venga el fin, se tiene que reconstruir el templo de Jerusalén por tercera vez. No estoy diciendo nada, solamente estoy afirmando lo que se piensa. Ello podría ocurrir tanto por medio de una intervención directa de Dios como por medio de una figura suscitada por él. Esta figura sería la figura del Mesías, ¿verdad? Entonces, hay dos perspectivas perdón, tres perspectivas que vamos hasta el momento. La primera es una perspectiva política, es decir, Dios va a venir a liberarnos del Imperio Romano. La segunda también es política, pero va mezclada con una perspectiva religiosa, y es que Dios va a condenar al Templo de Jerusalén y por lo tanto tenemos que alejarnos para vivir lo más cercanos a Dios posible y lo más lejos de la destrucción. Y esta perspectiva, ¿no? De que antes de que venga el fin, las 12 tribus de Israel tienen que reunirse. Esos son, y quien los va a reunir es el Mesías. Esas son algunas de las expectativas que se tenían en esta época. La palabra Mesías o Mesíaja en hebreo, ¿verdad? Eh, se va a derivar de un fenómeno histórico. Permítanme explicar un poquito esto eh, por aquí. No voy a poder. Pero, entonces, ¿qué ocurre tras la destrucción de Jerusalén? Ustedes recordarán, perdón, hay aquí algo en el chat, no lo he leído. Muchas gracias. Ustedes recordarán, hermanos, ustedes recordarán que en la época, de los reyes de Israel, ocurrieron dos fenómenos, que primero es la destrucción del reino del norte por parte de los asirios, y segundo es la destrucción del reino del sur por parte de los babilonios. Y en el libro de Daniel, nosotros vemos la historia de un joven junto con sus amigos
que es llevado cautivo a Babilonia. En esa historia nos revela que Israel perdió todo. El reino de Judá y el reino de Israel lo perdieron todo. Perdieron su lengua, perdieron sus costumbres, los hicieron hablar en lenguaje caldeo, los hicieron comer lo que se servía en la mesa del rey. Y es que Judá va a perder sus estructuras más representativas cuando Babilonia lo destruye. Y estas figuras representativas van a ser el rey, su templo, su tierra y el sacerdocio. Israel se va a encontrar en una situación crítica, la más crítica de su historia. Y el término correcto es Judá, porque quien Israel como nación del norte desapareció. La que permaneció fue Judá. Y los judaítas tenían un sacerdote, un sumo sacerdote, tenían una tierra, tenían un templo y tenían un rey. Esas son las 4 estructuras que Israel, perdón, repito, es por el uso que tenemos, que Judá tenía. Judá tenía un sacerdote, Judá tenía una tierra, Judá tenía un templo y Judá tenía un rey. Cuando Judá fue llevado a Babilonia, cautivos, prisioneros, perdieron todo esto. Entonces, ¿de qué manera ellos permanecieron? ¿De qué manera ellos sobrevivieron a esta experiencia dolorosa? Tuvieron que reemplazar estas 4 estructuras por elementos que hasta hoy en día ellos siguen ocupando. En primer lugar, aquí lo voy a poner, en primer lugar, como reemplazo a los sacerdotes, Israel va a poner toda su confianza en la Torá. Esa va a ser, ese va a ser la estructura que Israel va a conservar, la Torá, como reemplazo a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la Torá es la ley que Dios le dio a Moisés. Y toda la estructura que tiene que ver con el sacerdocio está en la Torá. Por lo tanto, quizás no hay sacerdotes, pero existe la Torá. Y mientras la Torá exista, Judá existe. Ese es su pensamiento. Como esperanza de la tierra, Israel va a generar la expectativa de regresar a esta tierra. Y por lo tanto, va a poner toda su confianza en las promesas de Dios, de que Dios le prometió que esa tierra era suya y que un día iba a volver. Como perdieron su templo, Israel no tenía dónde reunirse. Entonces, ellos entendieron que no hacía falta un lugar físico, sino mejor un lugar en el tiempo, y se aferraron al sábado, donde no hacía falta un lugar, donde no hacía falta un templo, sino que el templo ocurría en el tiempo y ahí ellos podían tener contacto con Dios. Y por último, como no tenían rey, ellos esperaron la venida de un personaje que sería el ungido de Dios. Eso significa Mesías, el ungido, porque antes de ser coronados reyes, a todos los hijos de Israel y de Judá se les ungía. Y por lo tanto, ante la esperanza de que un día Dios iba a restaurarlos por completo y que les iba a devolver a su rey, ellos generaron la esperanza del Mesías. Esas van a ser las 4 estructuras que, que Israel va a mantener
como parte de las promesas de Dios. Incluso aquí, recordando a alguno de los rabinos, eh, parte de estas promesas que Dios le hizo y parte de la manera en que ellos retomaron su tierra fue su lengua. De hecho, esa es la adecuada, es la lengua, la que sustituye la necesidad de la tierra. Y la Torah, la que sustituye la necesidad del sacerdocio. Así que, eh, no sé si ustedes lo habían notado, espero que esto también ilustre mucho de la historia de Israel y del tiempo de Jesús, y sobre todo de la esperanza de este personaje que ellos van a denominar el Mesías, ¿verdad? El Mesías es la esperanza de que un día un descendiente de la casa de David, uno de los suyos, regresaría al lugar que Dios les otorgó. Sí, ahorita vamos a regresar ahí, Pamela, muchas gracias. Precisamente lo que comentaba, el libro que comentaba, el libro de Daniel es un libro también de corte apocalíptico. Y precisamente el libro de Daniel va a utilizar este término, que el reino de Dios no será destruido. Así que esa es el origen, la experiencia que Judá tiene y de donde se emana estas cuatro estructuras que hasta hoy en día siguen siendo base vital de Israel. Entonces, tómenle captura de pantalla a los que puedan, porque esto no estaba así que ya se va a ir. Muy bien, igual en la grabación lo van a poder encontrar. Así que la figura del Mesías, por lo tanto, esta información vale millones, sí, sí, es cierto. La figura del Mesías asume un rol importante en los acontecimientos finales. En el juicio final, por ejemplo, es la figura del Mesías quien se va a encargar de premiar o castigar a los justos y pecadores respectivamente, ¿no? En el terreno político, nuevamente, será el encargado, para los que tenían esa esperanza política, de destruir a los enemigos de Israel. Muy bien. em, Así que podemos encontrar tres representaciones fundamentales en relación con la figura del Mesías. Una relación real política, ya se trate o no de una figura davídica. La sacerdotal, les decía, esta tensión que había con el templo constantemente, ¿verdad? Esta esperanza de que el templo fuera destruido y que la corte sacerdotal fuera reemplazada, y la profética. Y la profética es de que Dios ya se va a manifestar, es inminente, y Dios va a reunir a las 12 tribus de Israel a través de la figura del Mesías. Algo importante que debo resaltar es que esta figura no necesariamente es una figura celestial, y me refiero a que desde la apreciación de los diferentes grupos, precisamente al tener tantas perspectivas, no todos comparten la idea de que el Mesías va a ser celestial. Es una idea posterior, e incluso dentro del cristianismo va a ser muy, muy posterior. No va a estar presente al inicio. Y ahorita quiero explicar por qué y cómo es que termina siendo Dios a través de Jesús quien trae consigo el reino. Pero esas son las perspectivas, algunas de las perspectivas que podemos encontrar en esta época. Y como decía allí Pamela, junto a esta se encuentra también la importantísima tradición apocalíptica de la enigmática figura del Hijo del Hombre de Daniel 7, ¿verdad? Esa es la otra de las figuras, y uno de los libros que va a retomar esa figura va a ser el libro de Enoc. Como les decía nuevamente, estoy citando y estoy tomando en cuenta los libros apócrifos, no porque considere que tengan el mismo valor de los canónicos, pero sí nos revela
la cultura y el pensamiento de la época, ¿no? Entonces, Daniel 7 va a mencionar precisamente la figura del Hijo del Hombre como el encargado, el responsable, el que viene en las nubes del cielo para presentarse delante del trono y a través de él las bestias que representan precisamente las figuras de los imperios de aquel tiempo, las figuras opresoras, va a ser el encargado de traer juicio a ellas y de instaurar el reino de Dios, ¿no? Por otro lado, esas eran esas figuras, por otro lado, mientras que algunos se podían refugiar en el cumplimiento de la Torá y en las tradiciones para acelerar de algún modo la venida del reino divino, había otros que decían, pues si no se encarga Dios, yo lo haré por él, ¿no? Y creían que pues al hacerse de las armas, iban a luchar por ese reino. Y en la figura que tenemos a la derecha está uno de los discípulos de Jesús que era conocido como el celote, ¿no? Entonces, ahí representado, ¿no? En la tradición cristiana, con un hacha, con una sierra, va a depender del pintor. Aquí está con una sierra. Y porque pues representa de que va a traer por su parte el reino de Dios a través de las armas. Es por eso que el anuncio del reino de Jesús fue radical y subversivo. Si se dan cuenta, en el mensaje de Jesús va a haber elementos que van a ser muy diferentes a lo que acabamos de compartir. Va a haber elementos como, por ejemplo, que la familia no es importante y hace énfasis en que lo importante van a ser aquellos que cumplen la voluntad de Dios, que el primero será el último, aquí haciendo un vuelco a la situación económica de la época, a la situación social, que el templo caería, eso sí lo predicó Jesús una y otra vez, él decía, destruyan ese templo y yo en 3 días lo restauraré. Claro que él estaba hablando, dice el evangelista, de su cuerpo, pero la postura de Jesús es que algún día el templo sería destruido. Eso aparece, por ejemplo, en el mensaje del fin del mundo de Jesús en Marcos 13. Y que cuando el templo cayera, que no quedara piedra sobre piedra, el Hijo del Hombre vendría en las nubes del cielo. Eso es, esto es, eh, sí o sí, esto sí lo predicó Jesús. Es un hecho de que Jesús, precisamente por el contexto que hemos mencionado, los estudiosos están de acuerdo que esos pasajes apocalípticos de Jesús en Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24, sí o sí fueron pronunciados por él. Quizás ya adecuados posteriormente por cada uno de los evangelistas. Quizás el que más cercano tenemos a las palabras de Jesús es Marcos. Eso también es clave. Y por ejemplo, Mateo lo va a rodear de las parábolas de las vírgenes y de la parábola de las ovejas y los cabritos. Pero sí o sí, el inicio de este mensaje Jesús lo pronunció. Eso dicen algunos autores, precisamente por el contexto en el cual se desarrollan los evangelios. Pero a pesar de que corresponde al contexto, estos elementos de que el primero sería el último y de que la familia no es tan importante, sino que lo que es importante es hacer la voluntad de Dios, eso sí sería distintivo del mensaje de Jesús. Jesús esperó la consumación del reino de Dios de manera inminente, ya está pasando. Su irrupción está a las puertas. No anuncia un reino que vendría en un futuro indefinido remoto, es un aquí y ahora. Está ocurriendo. Y alguien, por favor, si puede leer Lucas 17:21, le agradecería muchísimo. Lucas 17:21. Dice así, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Muchas gracias, hermanita. Y precisamente
quiero hacer mención de este pasaje en cuestión. Sí están todos allí, me confirman que están todos allí en Lucas, en Lucas 17, ¿verdad? Al menos están ahí en Lucas. Quiero invitarles a que por favor vayamos a Lucas 7 ahora. Pueden ver que estoy aquí con mi Biblia también. Lucas 7. Lo vamos a leer de los versos 18 hasta el 23, por favor. Alguien que tenga Lucas 7 del 18 hasta el 23. Adelante. Los discípulos de Juan les dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó a Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Muchas gracias. Este pasaje es, por decir menos, difícil, porque ustedes recordarán que cuando Jesús fue bautizado por Juan Bautista, él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso afirma el Evangelio de Juan. Y que cuando lo vio, él le dijo, yo no soy digno de desatarte siquiera las sandalias. De hecho, tú tienes que bautizarme a mí. Eso dice en los Evangelios de Mateo y Lucas. Pero aquí, en el pasaje que acabamos de leer, Juan, estando prisionero, siento que él se siente defraudado, porque él esperaba precisamente que el Mesías viniera con poder y con fuego y que con la hoz quitara todo lo que nos sirve del cultivo. Y cuando ve a Jesús, él se pregunta y manda a dos para preguntar, ¿eres tú el que debe venir o mejor esperamos a otro? ¿Cómo alguien que en el momento de su bautizo pronunció tales afirmaciones acerca de Jesús, posteriormente llega a cuestionarse si era él? El motivo es porque Jesús en su ministerio va a manifestar el reino de Dios, pero lo va a hacer de una manera diferente, distinta, aunque es propia de su época, pero va a mostrar el reino de Dios de una manera diferente. Y ahorita vamos a volver a la parte final que leyó nuestra hermana, que precisamente manifiesta cómo Jesús ve el reino. Un elemento importantísimo en relación con la comprensión de Jesús tiene que ver con la idea de la caída de Satanás. Su derrota es un tema recurrente en los textos apocalípticos. La caída de Satanás va a ser mencionada, como dice, como pueden leer, en estos textos, y también va a ser mencionada por Jesús. Jesús interpreta teológicamente que a través de su obra, Dios pone fin a las devastaciones de la humanidad. En sus manos, la salvación irrumpe con fuerza y el poder del mal es destruido. Y nuevamente ahí en Lucas, vamos a leer Lucas 10:18.
Si alguien ya se adelantó y lo tiene, lo puede leer. Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Muchas gracias. ¿Qué nos revela este pasaje? Bueno, creo que voy a dejar aquí algunas preguntas. Eh, en la concepción y la interpretación de los textos del Antiguo y Nuevo Testamento, no estaba la idea de la caída de Satanás al principio de la historia. Lo dejo como, como comentario. Ojalá organicemos un curso nada más de esto, ¿verdad, Cristian? Pero el pasaje da a entender que para Jesús la caída de Satanás va a ocurrir con la llegada del reino. Dice que ve caer a Satanás como un rayo. ¿Por qué? Porque entiende, o dentro de la ya tenemos como 10, sí, amigo. Eh, eh, Jesús entiende que la caída de Satanás, y también nosotros debemos entenderlo, representa la caída del mal, representa la destrucción del mal. Y eso ocurrirá, o está ocurriendo, de acuerdo a Jesús, a través de su ministerio y por lo tanto, a través del reino. El reino va a ser el elemento, el medio por el cual Dios va a destruir el mal y por lo tanto significa, teológicamente, la caída de Satanás. Sus exorcismos, por lo tanto, y eso era lo que veíamos en las parábolas y en los milagros de Jesús. Sus exorcismos y la de sus discípulos no representan solamente la liberación de algunos individuos, sino que hacen retroceder el mal aquí y ahora. ¿Y qué quiero decir con esto? Que los milagros de Jesús no tienen solamente el sentido, como les decía en la clase anterior, de que él manifestara poder, sino él está expresando un mensaje. Y en las parábolas también se veía eso, de que no es solamente una interpretación o o alguna manera de expresar temas de aspectos éticos, sino que son una forma de expresar el reino de Dios. Son la manera de expresar el reino de Dios. Y a través de los exorcismos, Jesús estaba manifestando que el reino de Dios está ya aquí y ahora. Y que por lo tanto, eh, no es solamente la liberación individual de algunas personas que claro que fueron bendecidas por este accionar de Jesús, sino que también de esta manera está mostrando que el reino de Dios ha llegado para liberar. Es una manera de expresarlo también. Marcos 1:15 nos recuerda que el tiempo ha encontrado su meta. Se está cumpliendo y en ese sentido se está produciendo una transición. El tiempo del cumplimiento, el tiempo del fin ya está aquí. En primer lugar, afirma Marcos que el tiempo se ha cumplido. Y el tiempo, que en griego es kairos, que representa el tiempo de Dios, significa aquí el tiempo cualificado, el tiempo adecuado entre la historia de Dios y su pueblo. Lo que Israel había esperado, anhelado, deseado, soñado, lo que había rogado y lo que había esperado durante siglos, estaba ocurriendo ahora. Pero también lo que se le había prometido. Y eso es precisamente lo que estaba sucediendo. El reino se está cumpliendo. Cuando surgieron los reyes en Israel, en la época de los jueces, ¿verdad? Lo menciona allí en el pasaje del Antiguo Testamento. El pueblo no quería, pero,
el pueblo no quería continuar con la estructura que tenía, ¿no? El pueblo veía como algo dañino, ¿no? Como algo que no era adecuado el que ellos continuaran con la estructura de que Dios era el rey y a través de los jueces se manifestaba. Ellos querían un rey. Sin embargo, algo que apareció en las expresiones de los profetas es que estos reyes no debían ser parecidos a los faraones, ni tampoco a los reyes. Parece que se fue un momento, Joel. A ver si ahorita regresa. Ese creo que está lloviendo por su casa. Listo. La esperanza de los profetas es que Israel pudiera entender que el sistema del reinado sería inadecuado porque se parecería más al poder divino de los faraones y al de el control que tenían los otros reyes en las ciudades de Canaán. Por eso es que los profetas advertían constantemente de esta situación. En, en oposición deliberada a tales estructuras de gobierno, obviamente querían una asociación voluntaria de parte de las tribus para que ellas permanecieran en libertad, en igualdad y fraternidad. Y el pueblo de Dios, pues obviamente tuvo malas experiencias con la realeza, que por necesidad tuvo que llegar algún día. Eso en el libro de Samuel, capítulo 8. Entonces, realmente, el modelo de reinado no era el que Dios quería para su pueblo. Sin embargo, por necesidad llegó llegó a presentarse. Algo que quiero resaltar acá es que precisamente en los libros de los profetas se va a mostrar cómo los reinos que están presentes son reinos y modelos inadecuados, ya que presentan características que van en contra de la ley de Dios, no solamente en el aspecto ético, sino en el aspecto político, como tiene que ver el abuso a los esclavos, el abuso a las mujeres, el uso de materiales que no son propios, la corrupción, todos esos valores que hay en los reinos son los que los profetas van a rechazar. Y precisamente la figura del faraón también cuando se muestra en el libro de Éxodo es este imperio que va a impedir que el pueblo de Dios eh, realice la obra, realice el propósito por el medio del cual Dios lo había llamado. Se va a mostrar en plena oposición de Dios, porque el faraón no solamente era un rey político, sino también era una figura divina. Así que el llamado de los profetas va a ser ir constantemente en contra de estas figuras de autoridad que lo que van a hacer es alejarse del propósito de Dios. El reinado de Dios era un concepto establecido desde hace mucho tiempo, de la época de Jesús. En el Salmo 145, 11 al 12, se habla a los piadosos a proclamar sin cesar esta realeza de Dios. Y este salmo es precisamente
de la época post, exílica, post-exílica, alrededor de esos tiempos. Y si alguien tiene, por favor, el Salmo 145, 11 al 12, lo puede leer. Le agradecería bastante. Dice, la gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Muchas gracias. Así que aquí hay un volver al principio, ¿no? En un principio, de acuerdo a los profetas, Dios era quien tenía la autoridad, pero fue el pueblo quien pidió que se le otorgara un rey semejante a las demás naciones de su alrededor. Dios, ante esa insistencia, accede, pero le pone ciertas condiciones para que no sean iguales a los demás reinos. Sin embargo, Israel constantemente va a llevar esto al límite y se va a alejar por completo de los valores y los propósitos de Dios para con ellos. Así que una vez llega el exilio y son ellos llevados a Babilonia, ellos anhelan, ellos suplican y piden que Dios vuelva a tomar el control y que sea quien dirija el reino. Observaremos más adelante, en otras palabras de Jesús, que la proximidad del reinado con Dios contiene una tensión elemental. Por un lado, el reino de Dios aún no ha llegado. Hay que implorarlo. Venga a nosotros tu reino. Hace pedir a Jesús a sus discípulos en oración. Y por otro lado, el reino ya está presente. Ya se puede ver, ya se puede oír, ya se puede captar, ya se puede saber, mirando a Jesús, viendo lo que dice y viendo lo que hace. Muchas de las palabras de Jesús, comenta el autor, nos dejarán claro esto una y otra vez. Entonces, de esa manera, se está hablando del reino del aquí, del ahora, se está hablando del reino del ya, pero todavía no. Por lo tanto, ha llegado el tiempo del que habló Isaías. Esto en Isaías 52:7, que es que Dios está buscando que establecer su reino en el mundo. Esta es la buena nueva y este es el Evangelio. Quiero compartirles que en cuanto al reino de Dios, lo fascinante es que no es una exigencia moral, no es algo que se plantee solamente desde el ámbito político, espiritual, como mencionaba hace un momento. No es algo que se le exija al ser humano simplemente porque sí. Más bien, viene precedido por el hecho de la acción liberadora de Dios. Él ha venido a liberarnos. Y ese es el principio de su reino. El reino de Dios, queridos amigos, hermanos, es la antítesis del imperio. Es la propuesta que Dios, que a través de Jesús, nos hace a nosotros para crear una comunidad que pueda ser alternativa a los valores de este mundo, como una respuesta de Dios al clamor que exige libertad. Hay una parábola que a mí personalmente me gusta muchísimo. Es la parábola de, de la semilla del grano de mostaza, pero no es la que afirma de que si tuviera fe como grano de mostaza. Es una parábola pequeñita que encontramos en los evangelios. De hecho, es una parábola súper, súper breve.
Esta parábola dice, hola, hola, ¿me pueden escuchar? Sí. Perfecto. Esa parábola la vamos a encontrar en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4 y versículos 30 al 34. Esa es la parábola de la cual se fue hablando. ¿Alguien está por ahí? Lo pueden leer. ¿Pueden leer, por favor, alguien? Marcos 4 del 30 al 34. Yo lo leo. Adelante. Y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraban. Cuando del 30 al 34. Decía también, aquí hay una semejante reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos, es como el grano de mostaza. Cuando se siembra en tierra, es lo más pequeño de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra que primero que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba. Muchas gracias. Voy a retomar el verso 31 y 32. Dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Mas después de sembrado, sube y se hace la mayor de todas las legumbres y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La parábola esta parábola de Jesús es, para mí, es el reflejo del anhelo que él tiene, de la esperanza que él tiene respecto a su reino. Es la parábola, quizás una de las más pequeñas,
quizá una de las más pequeñas parábolas de Jesús, pero precisamente habla acerca de cómo es el reino de Dios. Dice que la parábola dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza que cae en tierra y crece, pero que al crecer se hace tan grande que las aves del cielo pueden hacer morada allí. Las aves no son, no son los animales más queridos por, por, los, por los colectores, por los sembradores. Por los sembradores porque están constantemente eh, agrediendo el, el cultivo. Y por los colectores porque les hace más complicado el trabajo. Así que, de forma simbólica, las aves en este pasaje representan los despreciados, representan los que no son queridos en ese lugar. Como les digo, los sembradores y los colectores no quieren a las aves cerca de sus cultivos, porque les afectan tanto la siembra como la cosecha. Pero dice la parábola que el reino de los cielos es un árbol que se extiende tan grande como puede, para que todos aquellos que han sido rechazados hagan su morada en él. Y es lo que propone Jesús. Es la comunidad alternativa que propone Jesús. Es la comunidad de los despreciados, es la comunidad de los no queridos, es la comunidad de los pobres, como hemos visto en otros evangelios, es la comunidad de las mujeres, es la comunidad de los niños. El reino de Dios, Jesús nunca lo tuvo que explicar, no tuvo que definirlo, no tuvo que decir es una sola cosa, porque el reino de Dios es tantas cosas como necesidades hay en el ser humano. Pero precisamente el reino de Dios es el accionar de Dios que está ocurriendo en este momento y que es capaz de darle albergue, de darle lugar, de darle esperanza, de dar un espacio a aquellos que son despreciados en ese momento. Así que Jesús nos va a proponer un reino aquí, ahora, presente, porque precisamente es a través de su accionar en nuestra vida que el reino de Dios se hace realidad. Contrario a lo que esperaban los apocalípticos, de que querían que ya destruyeran todo, que quemaran todo, contrario a lo que esperaban la comunidad o los sacerdotes, que era que simplemente Dios les volviera a beneficiar en la otra vida, contrario a lo que podían esperar los romanos, que pensaban que su reino nunca iba a ser destruido también. El reino de Dios se expande como aquella piedra que cae y destruye la estatua y se hace tan grande, pero lo hace precisamente porque es Dios queriéndonos abarcar a todos. Es Dios queriendo hacer realidad su reinado en nuestras vidas. Y Dios sigue reinando y lo hace a través de Jesús. Por eso es que en esta última diapositiva mencionaba que al ser una antítesis del imperio, que al ser una propuesta, una contraalternativa, Jesús nos está diciendo que el reino de Dios es la respuesta a nuestro clamor que exige libertad. Eso fue lo que dijo Jesús. He aquí el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar libertad a los cautivos. Y el accionar de Jesús sigue trayendo esa libertad contra las fuerzas del mal, no solamente eh, las espirituales, sino precisamente los sistemas, los poderes, la violencia, el no ser humanos con otros. Y precisamente Jesús viene a devolvernos esa dignidad y esa humanidad que necesitamos para bendecir a las demás personas.
Y cuando eso ocurra, y cuando eso suceda en nuestra vida también, Él puede afirmar que el reino de Dios ha llegado. Así que esa sería la clase de hoy, chicos, con sus atropellos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí para ya ir cerrando este momento? Ok, vamos a ver. De hecho, ahí tengo mi capucha de Jedi, entonces no me hagan sacarla. Este, y no me hagan hablar del tema, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? O ya podemos ir cerrando. Voy a unirme también aquí no sé si Cristian me lo puede leer porque ando aquí perdidísimo. Ah, Pamela, adelante. Ah, sí. Joel había dicho en Lucas 10 del 18 que dice, que dijo Jesús y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿No era más bien que se refería al pasaje de Isaías, cuando Satanás justamente bajó como rayo desde el cielo? ¿Te refieres al pasaje de o cómo caíste del cielo, o lucero hijo de la mañana? Ajá, Ok. Eh, este pasaje se le ha dado esa interpretación, pero tanto el pasaje de Isaías como el de Ezequiel tienen destinatario. El pasaje de Isaías está hablando de el rey de Babilonia y tiene un lenguaje que es propio de la cultura babilónica. Y le está hablando, y como alguna vez mencioné aquí, la sátira también es un elemento propio del lenguaje bíblico. En ese pasaje Dios se está burlando del rey de Babilonia porque él cree que es una divinidad. Sin embargo, si tú sigues leyendo más abajito, Dios le dice al rey de Babilonia que como hombre morirá, porque es un hombre. Entonces, a pesar de que ocupa un lenguaje simbólico, se está refiriendo al rey de Babilonia. Y el otro pasaje de Ezequiel, eh, Dios se está burlando también del rey de Tiro. Entonces, a pesar de que históricamente se ha interpretado como la versión del Antiguo Testamento acerca de la caída de Lucifer, porque es ahí precisamente donde aparece el término Lucifer, que se refiere al lucero hijo de la mañana, no es propio hoy en día hablar de que este texto represente la caída de Satanás. Es un tema largo también, ya dijo Cristian, debemos como 10 cursos tan solo de esto, pero quiero expresarte que es un tema de por sí complicado, pero en estos pasajes sí tiene un destinatario y es en Isaías, el rey de Babilonia, y en Ezequiel, el rey de Tiro. Y los pasajes son sátiras a dos reyes que se creían divinidades. Por eso ocupa terminología eh, de este estilo. Ahora, la caída de Satanás no solamente aparece aquí, también aparece en Apocalipsis. Y en Apocalipsis también lo presenta no al principio, sino precisamente en la lucha de Jesús contra las fuerzas del mal. Y ahí no aparece como Satanás directamente, sino como el gran dragón, ¿no? Entonces, dan para mucho para qué hablar, pero en el caso del tema que estamos tratando, Jesús va a expresar esta caída de Satanás en relación a la aparición del reino. Ah, ok. No sé si... Ujú. Entonces, pues la historia que nos han contado de que Satanás cayó después de engañar a un tercio
de los ángeles a la tierra era mentira? ¿O solo era mentira el de que vio Jesús caerlo como un rayo? No quiero que lo tomes como una mentira, porque sería injusto de mi parte. Quisiera y afirmo que es una interpretación que se le ha dado, ¿no? Eh, como decíamos en una clase anterior, las personas que nos han enseñado y que nos han llevado el Evangelio lo hacen con los recursos de su tiempo. Sin embargo, hoy en día que tenemos un poquito más de acceso y también leemos con mayor tiempo, deberíamos leer con mayor tiempo porque tenemos mayores recursos, podemos dar una interpretación más adecuada. De eso no depende la fe. El mal existe, las fuerzas del mal existen, están presentes en los evangelios. Sin embargo, no hay una afirmación como tal, ni en Isaías como en Ezequiel, que esto corresponda a, a, a un ser divino, ¿no? Como lo es Satanás, ¿no? Esa es una interpretación que se va a hacer más adelante en la historia bíblica. Y también, por ejemplo, si mal no recuerdo, fue San Agustín, quien, no, San Jerónimo, perdón, San Jerónimo, que cuando tradujo la Biblia al latín, él le dio esta interpretación y él fue el que no colocó Lucero, hijo de la mañana, como un adjetivo, sino como un nombre propio. Y por eso en latín él le puso Luciferum, que hoy en día Lucifer, ¿no? De ahí proviene. Es la interpretación de uno de los padres de la iglesia, San Jerónimo, que al traducir la Biblia hizo esta observación, ¿no? Pero como creo que alguien comentó que en algunas Biblias ya viene esa adecuación, como te digo, hay que entenderlo como una interpretación que se le ha dado por no tener los recursos que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces no es como tal una mentira. Ok, gracias. ¿Sí? No sé, Cristian, si me ayudas con los comentarios, porque si no me doy así. Sí, claro, claro. Sí, ese tipo de adicional a lo que mencionas, amigo, son temas complejos en su interpretación, por supuesto, como dices, amigo. Creo que es importante resaltar que lo que hemos adquirido y aprendido en la iglesia es bueno porque son los esfuerzos que los hermanos a través de décadas de su capacidad y conocimiento han hecho posible para que nosotros hoy estemos aquí. Y creo que es una posibilidad que ya que estamos hoy aquí, pues nosotros sigamos aprendiendo y reaprendiendo, sobre todo. Y algún día dirán que nosotros estábamos mal. Y en unos 50 años, no, ese vato, cosas que decía. Pero sí. Y este tipo de cosas, por ejemplo, como lo mencionaste, por eso me acordé, pues son a partir de la patrística de los padres pues de la iglesia misma. Tal vez, si les interesa, en algún momento podríamos otro curso al respecto, pero son, digamos, los fundamentos y a veces estamos un poco muy lejanos a ellos y por consecuencia creemos y sabemos lo que hemos aprendido a partir del esfuerzo, reitero, de hermanos con mucho amor, pero creo que no está mal reaprender conceptos. Si eso ayuda a nuestra propia experiencia de fe, creo que está bien. Y pues ya, Luis García, amigo, te pregunta, ¿qué pasó con las comunidades esenias luego de la destrucción del templo? ¿Cómo tomaron ese suceso? Una victoria. O sea, en un primer inicio, ellos lo vieron como el cumplimiento de todo su movimiento, pero los romanos no tardaron mucho en destruirlos también. Entonces, hay una batalla muy, muy fuerte y sangrienta que se vivió, está descrita por Flavio Josefo. Entonces, ellos corrieron con el mismo fin, desafortunadamente. Hoy en día hay grupos que intentan, este, retomar los principios de los esenios, no son esenios, realmente, ese grupo se perdió, precisamente por ser sectario, pero como te digo, Flavio Josefo describe eh, su destrucción inmediata. O sea, solamente, como te digo, lo vieron primero como un cumplimiento, como una victoria, pero posteriormente fueron destruidos también por los romanos.
Gracias, amigo. Y por último, Edgar Palma pregunta un par de cosillas. Dice, hoy ha llegado el año agradable, en palabras de Jesús. Estaba hablando del texto de Isaías y en qué año realmente inicia la comunidad apocalíptica. La comunidad apocalíptica aproximadamente surge en, en vísperas de, ya vimos este evento que es la ocupación del imperio griego a Judea y el dominio seleucida. Y precisamente contra la ocupación seleucida, cuando Antíoco Epífanes coloca algunos objetos y también ciertas situaciones, como los sacrificios en el templo, se empieza a presentar el fenómeno sectario y posteriormente, derivado del sectario, el fenómeno apocalíptico. Entonces, hay un duelo hay una lucha de fuerzas entre los nabateos, que tenían el control político y religioso, contra la gente común. Entonces hay este duelo constante. Así que empiezan a generarse varias propuestas y una de ellas es la apocalíptica, que no solamente va a ser la destrucción de los griegos, sino también del templo. Y a eso se le suma cuando llegan los romanos. Entonces, ya con la llegada de los romanos, en automático, ese movimiento se prende alarmas y comienzan a producir mucha literatura, pero muchísima literatura. Entonces, no acabaríamos de hablar de esto, pero sí generan textos y textos. Uno de los más comunes y de los favoritos es el libro de las guerras, que tienen los Qumramitas. Entonces, ahí describen, ¿no?, todo lo que les estoy comentando. Y la otra era del tiempo agradable. eh, Jesús e Isaías están hablando acerca del jubileo y lo ven como un cumplimiento de los textos antiguos. Entonces, no sé si la pregunta iba por allí, pero como tal, una fecha en específico no podría dártela, pero sería como la respuesta más adecuada.